Buenas noches a todos. No me di cuenta de que grabando. Bueno, a mala suerte, no importa. Buenas noches a todos. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo que me pasa a mí. Yo no puedo abrir el email de Kaiser. Yo no sé si a ustedes les está pasando lo mismo. A ustedes también les pasa lo mismo. Llevo ya 3 días y me llama la atención porque casi no estoy recibiendo emails, con lo cual asumo que realmente está inestable. Pero por ahí recibo 2 emails y después paso el día entero sin recibir. Normalmente yo de Kaiser recibo 30 emails. Me llegan al email personal. Bueno, está bien, Karina. Está, bueno, me alegro por ustedes. Yo tengo mi email personal, el Gmail, que yo un poco se lo pasé recién. Pero también tengo el email de Kaiser. Y el email de la gente de Kaiser y tampoco me responde. O sea, asumo que realmente están dando mal. Y llamé a la gente de tecnología un par de veces, pero bueno, se ve que están con alguna lucha con este tema. Bueno, esperemos 2 minutos más, ya es casi la hora. Les dejo micrófono si alguien quiere hacer un comentario. Tenemos un par de minutos, tomamos 3-4 minutos. Si alguien quiere comentar algo o cualquier reflexión, lo que quieran, les dejo micrófono. Buenas noches a todos, profesor, compañeras. Una preguntita. En esta semana tenemos tarea tipo examen. Son 2 horas. No tengo ni idea de cómo va a ser. ¿Usted pudiese explicarnos, por favor? Sí, son como, yo creo que en la semana 1 también habías tenido uno, son preguntas multiple choice, básicamente basadas en la teoría de los capítulos que están pasando. No sé si te puedo decir mucho más que eso. Si quieres más precisión, puedo tratar de investigar las preguntas y responderte algo más preciso. Pero en alguna oportunidad que me han preguntado y lo hice, la respuesta terminó siendo la misma. Son los capítulos estos, los PowerPoints que estamos viendo. Gracias, profesor, entendido. Tendría que fijarme si son solamente de la semana 3. Si quieren, les dejo micrófono un minutito más si quieren para comentar algo. Mientras tanto voy a chequear si son solo la semana 3 o no. Denme un segundito. Si quieren, les dejo micrófono para que sigan conversando. Yo mientras tanto chequeo si es solo la semana 3. Sí, maestro, todavía no aparece la nota del examen de la semana 2. Y también en cuanto a la tarea, son un examen y aparte la tarea que viene siendo otro examen. O sea, vamos a tomar 2 exámenes. Y me fijé que en el donde ponen la nota, ese examen o tarea no tiene calificación. Dice que no vale como calificación. Bueno, chequeé las preguntas, es difícil decirle realmente. Las preguntas que yo veo son hasta la semana 3, o sea, son todos los capítulos hasta la semana 3. Pero es muy difícil decirle porque los temas están muy mezclados. No les sé decir exactamente, pero prefiero ser prudente y decirles son los capítulos hasta la semana 3 inclusive. Y no decirles son solo semana 3. O sea, pues la verdad que los temas están muy mezclados. La otra pregunta que me hacías de las notas, tienes razón. El sistema está seteado de que las notas a ustedes no le aparecen hasta que no termine el semestre. Por el hecho que hay algunos estudiantes que se demoran en tomar el examen. Y como es un solo examen con las mismas preguntas para todos, si yo les diera las respuestas, estaría favoreciendo a los alumnos que todavía no lo dieron. O estaría forzándolos sí o sí a terminar el examen o sea, para el domingo. Y la verdad es que prefiero ser más flexible y darles más tiempo, porque entiendo que mucha gente trabaja y por ahí necesita más tiempo. Entonces, prefiero no modificar eso. Como te digo, podría modificarlo y hacer que el mismo lunes vea las respuestas. Pero si lo hago, tengo que prohibir que los alumnos se demoren. Y la verdad es que prefiero dejarle. Tarea 3 dice que no tiene calificación incluida. Qué raro, sí debería tener, Karina, todos tienen calificación. El único tema es el seteo, como te digo, está seteado de forma que ustedes pueden ver sus calificaciones cuando termine el semestre. A ver, les dejo el micrófono si alguien quiere preguntar algo más. No, en teoría no deberían poder tomarlo, pero muchas veces pasa que un alumno tiene problemas personales o tiene problemas de salud o lo que sea y me pide permiso para darlo después.
Y yo digamos, siempre trato de ayudar al alumno en ese sentido. Si ustedes son todos adultos que trabajan y tienen un montón de obligaciones y familias, entonces si alguien me dice, mira, tuve un problema, por favor, puedo dar el examen después, yo siempre lo hago. O sea, siempre extiendo la fecha como para que lo hagan. Si realmente hay una razón de fuerza mayor, si todo el mundo me empieza a pedir, no. Pero si hay un caso realmente así serio, lo hago. Pero claro, si yo ya les di las respuestas, no se lo puedo permitir, ¿entienden? Entonces, me parece que es un poco por eso trato de no dejar las notas. Y a veces pasan problemas. Es cierto, todo el tiempo hay problemas. Y la verdad es que yo siempre la actitud que he tenido con esto es que la gente a esta edad, cuando uno se pone a estudiar, es bastante heroico lo que uno hace. Yo también estoy estudiando ahora. La verdad que es un sacrificio gigantesco. Yo estoy estudiando, le conté, un máster de ética, ¿no? Y para mí es un sacrificio fenomenal, porque llevo 1 año y medio donde no tengo un solo fin de semana libre, a ustedes les pasa lo mismo. Entonces, agradezco cuando mis profesores son flexibles conmigo, ¿no? Entonces, yo lo soy con mis alumnos también. Entonces, si yo les pongo la fecha de cierre para la nota y el lunes les doy las calificaciones, no estoy permitiendo que la gente se demore. Bueno, empezamos entonces con la charla de esta semana, que se acuerdan que la vez pasada yo les había prometido que las cosas iban a ser mucho menos teóricas, o sea que a partir de esta semana básicamente ya es mucho más aplicativo y los temas son lindos, son interesantes. Entonces hoy hay mucho menos teoría, pero me gustaría hacerles preguntas, o sea, les pido que traten de estar más o menos alertas, pues les voy a hacer preguntas para ver, pues creo que son cosas que ustedes seguramente ya conocen. Entonces, les voy a comentar algunas cosas, creo que va a ser una charla más linda que las anteriores que fueron más teóricas, y esta es mucho más aplicativa, mucho más práctica. Este cuadro que les estoy mostrando es muy importante para ustedes en su vida diaria, aunque no sean economistas y aunque nunca más estudien economía y odien economía, pero es muy interesante para que lo entiendan, porque ustedes bien saben que hay una pelea gigantesca entre lo que es la izquierda y la derecha, si quieren, o sea, de alguna forma unas políticas más de libre mercado, que si quieren estar representadas en el Partido Republicano, y otras políticas más sociales o más socialistas o más con intervención estatal, que es el Partido Demócrata, si quieren, así en términos generales, ¿no? Y de alguna forma este cuadro les da, y generalmente la gente tiende a alinearse en uno u otro, dice, bueno, yo soy demócrata o yo soy republicano, y ahí quedan de por vida. Y lo que tiene de lindo este cuadro es que les demuestra que las cosas no son tan blancas y negras, sino que, fíjense básicamente lo que les dice, ustedes ya tienen conocimientos para entender esto. Fíjense acá en el eje vertical les pone el nivel de precios, básicamente la inflación. Y en el eje horizontal les pone el PIB, el Producto Bruto, vale decir cuánto se desarrolla la economía. Y acá tienen dos gráficas básicamente. Una es la demanda agregada, que es prácticamente la demanda de todos los productos de la economía, vale decir la demanda agregada de todo lo que uno puede imaginarse dentro de la economía, productos, servicios, todo lo que la gente demanda. Y después tienen la otra curva, ven que sube así, esa es la oferta agregada, ven, el aggregate supply es la oferta agregada. O sea, todo lo que las empresas producen. Entonces, de alguna forma, donde converge la oferta y la demanda, como ustedes ya saben, ese es el punto de equilibrio, y eso es lo que le define en el eje vertical el índice de precios, vale decir la inflación, que obviamente ustedes se dan cuenta que es algo que es negativo. Cuanto más inflación es peor para todos nosotros, para todo el público. Y en el eje horizontal les define el crecimiento, básicamente el Producto Bruto, o sea, el PIB, digamos, el Producto Interno Bruto, etcétera, etcétera. Ahora, fíjense qué interesante, fíjense todos estos cuadritos amarillos que están ahí, cuando dice el rango keynesiano, el rango clásico. ¿Qué significa esto? Esto significa básicamente, el rango keynesiano significa, recuerden que Keynes desarrolló toda su teoría durante la depresión de los años 30, y básicamente es lo que decía, y les comento esto porque justamente hoy vamos a hablar de la Fed, la Reserva Federal, el Banco Central, y durante la discusión de esta semana vamos a hablar mucho sobre la Reserva Federal. Entonces él decía que la Reserva Federal y el gobierno de alguna forma tenía que intervenir, o sea, él era claramente pro estatista, si quieren, no estatista, pero bueno, era una visión más que el gobierno debe intervenir, porque todo lo que el gobierno hace tiene un efecto multiplicador muy beneficioso, vale decir, si el gobierno inyecta dinero en el sistema,
ese dinero se multiplica. Si el gobierno inyecta 100, recuerden que la semana pasada les había mostrado cómo ese 100 se multiplica, 100, 99, 98, y puede multiplicarse cientos de veces inclusive. El dinero que entra a través del sistema monetario, que es lo que estamos discutiendo nosotros. Y si el dinero entra a través del sistema fiscal, o sea, el gasto público, también tiene efecto multiplicador. Porque de alguna forma ese dinero que el gobierno gasta, lo reciben empresas que también lo gastan, y lo reciben consumidores que también lo gastan, tiene todo un gran efecto multiplicador. Entonces, ¿qué les decía? En la recesión del 30, lo mismo que muchos economistas dicen ahora, es el gobierno tiene que intervenir y tiene que gastar, porque de alguna forma lo que produce es un efecto multiplicador grande. Entonces, fíjense, la pregunta que ustedes pueden hacer es decir, bueno, muy lindo que el gobierno gaste, pero ¿qué pasa con la inflación? Ustedes saben que cuando el gobierno inyecta dinero en la economía, eso puede producir inflación. Entonces, fíjense qué interesante. Si el gobierno gasta, esta curva de demanda agregada que les estoy graficando ahora, se mueve hacia la derecha por todo el efecto multiplicador que les había dicho, vale decir, tanto en la expansión monetaria como en la expansión del gasto público, la expansión fiscal, produce un aumento de la demanda agregada, o sea, hay más plata en el mercado y la gente gasta más. Ahora, cuando ustedes ven, fíjense en el gráfico, que como estamos en una época recesiva, igual que el 30, una depresión, una recesión, cuando aumenta la demanda agregada, desde la curva de la izquierda a la curva de la derecha, fíjense que casi no produce incremento en los precios. Fíjense que el índice de precios pasa de este valor a este valor. La curva está tan achatada, hay tanta recesión, tanta depresión, que la gente no gasta más por el hecho de tener más plata. Entonces, eso no produce inflación. O sí gasta, pero no produce inflación. Las empresas no pueden aumentar sus precios. Entonces, de alguna forma, lo que dicen los economistas keynesianos es, el gobierno sí debe intervenir, porque eso aumenta el Producto Bruto de este punto a este punto, y no aumenta los precios, o lo aumenta muy poquito, porque los precios aumentan de este punto a este punto. Entonces Keynes y los keynesianos y el Partido Demócrata considera que el gobierno sí debe gastar más, porque eso aumenta el Producto Bruto, el PIB, y no produce inflación. Ahora bien, ¿qué es lo que dice el Partido Republicano, o la derecha, o el libre mercado, lo que quieran llamar? Es lo que se llama el rango clásico. El rango clásico dice una cosa muy distinta, dice, si ustedes aumentan la demanda agregada de esta curva acá a esta curva acá, son las mismas curvas, pero simplemente las cambio de lugar, lo que va a producir es muy poco aumento en el Producto Bruto no va a aumentar prácticamente nada, y sí va a producir un enorme aumento en la inflación, cosa que es perjudicial. Ustedes ven que esta es la pelea gigantesca que hace muchísimo tiempo tienen los dos partidos, republicano y federal, y demócrata. Y es la que está teniendo Obama a diario. Ustedes leen los diarios y todos los días esta pelea aparece. Los republicanos dicen no queremos aumentar el gasto, y los demócratas dicen sí queremos aumentar el gasto, etcétera, etcétera. ¿Ven? O sea, fíjense qué interesante esto, porque ven que no hay una respuesta absoluta. O sea, no es que siempre los demócratas tienen razón o siempre los republicanos tienen razón. Y todo depende. En una época como la actual, que es muy recesiva, y la curva de oferta agregada está muy achatada, en este caso los keynesianos tienen razón. Si estuviéramos en una época como el 2005, por ejemplo, que estamos en pleno expansión económica, o en una época realmente de plena ocupación, lo que fuere, en ese caso los republicanos tienen razón. ¿Se dan cuenta? O sea, que ven que la respuesta es, como dicen los americanos, it all depends, o sea, depende en qué punto estén. Me parece muy interesante para que lo sepan esto, como para que si algún día se encuentran con un republicano o un demócrata, o ustedes lo son, que se den cuenta que las posiciones radicales no tienen mucho sentido. En ciertos casos uno tiene razón, en ciertos casos el otro tiene razón. Bueno, les voy a mostrar el gráfico fíjense, y me gustaría saber opiniones. Fíjense lo que ha pasado estos años con el Producto Bruto, el crecimiento del Producto Bruto. Fíjense que en los países, de alguna forma, los países del oeste, nosotros, los países desarrollados, el crecimiento del Producto Bruto no había sido muy alto, estaba en el 3% prácticamente, cayó mucho, cayó al menos 4% durante la recesión del 2008-2009, ustedes ven, que es exactamente lo que estaba hablando recién, y ven que se reactivó, pero se reactivó a un nivel muy chato, al 2%, 1%. ¿Qué les parece a ustedes? En una situación así, estamos hablando del rol de la Reserva Federal, eso es lo que discutimos esta semana, en una situación así, y considerando lo que les acabo de mostrar en el gráfico anterior,
¿Ustedes qué creen? ¿Que la Reserva Federal debería tener una política monetaria expansiva o contractiva? ¿Debería inyectar dólares en el mercado o debería retirar dólares en el mercado? ¿Qué opinan? Excelente, muy buena respuesta Analía y muy buena respuesta Karina. Exactamente, muy buena respuesta. Exactamente lo que debe hacer justamente en épocas como esta, que uno ve claramente que la perspectiva futura es recesiva, o sea que vamos a seguir con niveles de crecimiento muy bajos. Entonces el gobierno debe inyectar dinero. El único riesgo es el tema crecimiento de la deuda pública, que no es un tema menor. Fíjense acá otro segundo sistema, a ver que ustedes qué opinan. Fíjense lo que está pasando con el tema de los precios del petróleo. El precio del petróleo estuvo muy alto, llegó a como $150 el barril antes de la crisis. Después cayó, después volvió a subir, después cae, ahora de vuelta ha vuelto a subir y de vuelta el precio del petróleo está alto. Si el precio del petróleo es alto, eso implica que el precio de la gasolina también va a ser alto. Y si el precio de la gasolina es alto, vamos a tener inflación, ¿correcto? Si tenemos inflación, ¿ustedes qué piensan? Exacto, todo sube, exactamente. Ahora, si hay perspectivas de riesgo de que haya inflación, ¿ustedes creen que la Reserva Federal debe seguir inyectando dinero o no debería inyectar dinero? A ver, si el gobierno, está bien la respuesta que da Karina, está muy bien lo que tú respondes, porque de alguna forma, como uno ve que hay una recesión y no hay riesgo de aumento de precios, en ese caso, en lo que pasa con el petróleo puede no preocupar, en la medida que el petróleo crece, pero los precios siguen achatados. O sea, está bien tu respuesta, Karina. Diferente sería si sí hubiera una reactivación económica y hubiera riesgo de inflación, cosa que ustedes ven que no es así. Muy bien, sigamos adelante entonces. Estos son los índices de precio de los distintos productos industriales. Ustedes ven que se han achatado mucho, han caído mucho, y supuestamente ahora se ve que el índice de precios de vuelta recuperó un poquito y ahora parecería que se vuelve a achatar. Ven que esto vuelve a la misma conclusión que acabamos de ver en los dos slides anteriores y que ustedes muy bien dijeron, que estamos en recesión y no estamos con riesgo de aumento de precios. En ese caso la Reserva Federal debería ser expansiva. Saben que todo lleva a la conclusión de que debería ser expansiva, que es la posición de los demócratas. Entonces fíjense a nivel mundial, esto ya no solo Estados Unidos, a nivel mundial, ven que acá tienen qué es lo que pasa en las tasas de interés en Japón, la tasa de la Reserva Federal y en Inglaterra. Vamos a ver la de Estados Unidos, que es la Reserva Federal, que es la celestita esta. O sea, la celestita es la tasa de interés de la Reserva Federal. Ven que acá bajó durante la época de la crisis, se mantiene prácticamente en cero, y se supone que durante mucho tiempo va a seguir en cero. O sea, si la tasa de interés de la Reserva Federal es cero, ¿eso qué significa? Que la Reserva Federal está teniendo una política expansiva con respecto a la moneda o contractiva con respecto a la moneda. Si las tasas de interés bajan, ¿eso qué va a hacer? Que la gente... Exactamente, expansiva, muy bien, Karina. Si las tasas de interés bajan, la gente no va a dejar su plata en el banco, sino que esa plata la va a usar. Y esto nos lleva a la discusión de esta semana. Van a ver enseguida, les voy a mostrar en unos pocos slides, que hay dos efectos acá. Un efecto es, la Reserva Federal inyecta dinero en el mercado, que es un poco lo que tú has dicho, Karina y Rosa, las dos. Inyecta dinero. Esa es una parte, es el rol de la Reserva Federal. Pero hay un segundo rol, que es si la gente usa ese dinero o se lo guarda en el cajón, o lo guarda en el banco. Si el dinero queda en los bancos, en los cofres de los bancos, ahí no se produce el efecto expansivo. El efecto expansivo se produce si la gente ese dinero lo usa y lo gasta. Eso es muy interesante, porque entonces ustedes ven que hay dos efectos. Uno es lo que hace la Fed. La Fed inyecta dinero. Estoy tratando de escribir Fed con el mouse de la laptop, cosa que no es fácil. La Fed inyecta dinero y ese dinero va al mercado. Pero hay un segundo efecto que es mucho más importante que lo que la Fed inyecte o no inyecte, que es si el público, nosotros, vamos a gastar ese dinero, ahí estoy tratando de poner público, no queda muy bien, vamos a gastar ese dinero o lo vamos a dejar guardado en los bancos. Si lo dejamos guardado en los bancos, lo que la Fed hace prácticamente se inutiliza. Exacto, gastar.
Eh, así que es muy interesante que separen estos dos efectos, el efecto Reserva Federal y el efecto que la plata quede guardada en los bancos. Fíjense que acá hay otra parte que es interesante, a ver qué opinan de esto. Ustedes recuerdan que la semana pasada habíamos tenido una charla sobre qué pasa cuando, imagínense un tipo está parado en medio del océano Atlántico, y tiene plata en su bolsillo, y lo puede invertir en Estados Unidos o lo puede invertir en Europa u otros países. Imaginemos que la decisión es invertir en Estados Unidos o invertir en Europa, sus dólares o su moneda cualquiera. ¿Ustedes qué creen? Si las tasas de interés del dólar en Estados Unidos son altas y las tasas de interés en Europa son bajas, ¿dónde ese señor va a invertir su plata? ¿En Estados Unidos con tasas altas o en Europa con tasas bajas? En Estados Unidos es la respuesta. O sea, si las tasas en Estados Unidos son altas, exacto, muy buena respuesta. Si las tasas en Estados Unidos son altas, al tipo le va a interesar más invertir en Estados Unidos, ¿no? Que en Europa, que las tasas son más bajas. Entonces, eso lo que hace es que empieza a haber demanda por el dólar, o sea, el dólar se encarece. Entonces, el dólar se encarece significa que necesitamos menos dólares por euro, o sea, esto ustedes lo tienen que ver así, esto es un poco a veces difícil de entender. A veces, fíjense acá están viendo la tasa de cambio entre el dólar y el euro, y a veces uno se marea, dice, bueno, pero si sube, ¿qué significa? Que se fortalece la moneda, se debilita. Imagínenselo así, imagínense que esto es dólar por euro, imagínense, acá vamos a hacer un dibujito, vamos a poner los dólares acá a la izquierda y vamos a poner los euros acá a la derecha. Y esto es, ¿vieron el juego ese donde la gente se cuelga de una soga y hay un conjunto de señores empujando la soga para aquí y otro conjunto de señores en la otra punta empujando la soga? ¿Recuerdan ese juego? No sé cómo se llama, empujando hacia la derecha. Entonces, fíjense lo que pasa. Si acá tengo 3 personas y acá tengo 10 personas, ustedes, ¿quiénes son más fuertes? Y supongamos que la soga se mantiene siempre en el mismo lugar. Acá tengo 3 señores empujando y acá tengo 10 señores empujando por el otro lado. ¿Quiénes son más fuertes? Los más fuertes, o sea, digamos persona por persona, es decir, mala pregunta. O sea, las personas más fuertes, evidentemente son 3, porque estos 3 tipos son más fuertes que los 3 estos. Entonces es como que el dólar es más fuerte que el euro cuando yo necesito menos cantidad de dólares para comprar más cantidad de euros. Eso es un poco el sentido común que tienen que usar acá, si no a veces se confunde. Cuando uno dice que la relación entre el dólar y el euro sube, eso significa que el dólar se debilita. Cuando uno se da cuenta que la relación entre el dólar y el euro baja, eso significa que el dólar se fortalece. Es al revés de lo que uno piensa, ¿vieron? Por eso, sí, ya está, por eso fíjense, exacto, los 3 son los fuertes, ¿se dan cuenta? O sea que cuanto menos dólares yo necesite para comprar euros, eso claramente me está diciendo que mis dólares son cada vez más fuertes. Al revés, cuanto más dólares necesite, o sea, cuanto aumenta la cantidad de dólares, significa que se debilita el dólar. Si baja la cantidad de dólares, significa que se fortalece el dólar. Entonces, fíjense qué está pasando acá, en este grafiquito. Fíjense en que el grafiquito, el dólar se está yendo para abajo, necesito menos dólares para comprar un euro. ¿Eso significa? Que el dólar se ha ido fortaleciendo o debilitando durante todo este tiempo. A ver, imagínense, fíjense exactamente. Bueno, aparecen opiniones encontradas. Se ha ido fortaleciendo. O sea, a medida que esto baja, significa que cada vez necesito menos dólares para comprar más euros. Significa que el dólar está cada vez más fuerte. Cuanto menos dólares necesitan, significa que el dólar está cada vez más fuerte. Imagínense el juego de la soga, ¿no? Si ustedes tienen un tipo contra 10 tipos y ese tipo le gana a los 10 tipos, significa que es fuerte. Si un dólar le gana a 10 euros, significa que el dólar es más fuerte que el euro. Entonces, cuanto menos dólares tengan, significa que cada vez el euro está más, el dólar está más fortalecido. Y fíjense que claramente en todos estos años el dólar se ha ido fortaleciendo. La causa no es exactamente la crisis financiera de los últimos años. La causa es el derrumbe que ha tenido el euro en Europa todo este tiempo. Ustedes bien saben que el euro está en este momento muy cuestionado y hay mucha gente que dice que el euro va a terminar colapsando o debilitándose. Entonces eso hace que el dólar se fortalezca. Y al fortalecerse el dólar, eso tiene una serie de situaciones especiales. Por ejemplo, cuanto el dólar más fuerte es,
eso significa que las importaciones van a crecer y las exportaciones van a bajar. ¿Es bueno o es malo para Estados Unidos que se fortalezca el dólar y por lo tanto aumenten las exportaciones y disminuyan las, como les dije, aumenten las importaciones y disminuyan las exportaciones? Bueno, me parece esta discusión está poniendo muy buena. No, en realidad es malo para la economía norteamericana. Muy bien, Flavia, es malo, porque si de alguna forma aumentan las importaciones y bajan las exportaciones, Estados Unidos, exactamente, menos producción nacional, muy bien, menos trabajo, más desempleo, o sea, tiene un efecto muy negativo sobre dentro del país. ¿Se dan cuenta? O sea, que las consecuencias que tiene el país son malas. O sea, no es que necesariamente sea malo, si el país las cosas están muy bien, puede importar maquinarias, etcétera, etcétera, eso es bueno para el país a largo plazo. Pero en términos generales, que el país exporte menos, significa estar produciendo menos, y importa más, significa que los productos locales no pueden competir con los extranjeros y poco a poco van quebrando. Entonces, como tendencia, es peligrosa, ¿se dan cuenta? O sea, entonces, ¿qué pasa con la Reserva Federal? Entonces, en la medida que la Reserva Federal tenga tasas de interés altas, porque el dólar está en crisis, eso va a hacer que se siga fortaleciendo el dólar, sigan cayendo las exportaciones y sigan creciendo las importaciones. ¿Se dan cuenta? O sea, se dan cuenta que el rol de la Reserva Federal es fundamental para todas estas cosas. Por eso me gusta mostrar estos gráficos, ¿ven? Porque estos gráficos son mucho más interesantes que hablar de teoría. Porque acá ven en la realidad qué es lo que está pasando y qué efecto tiene en el... Ustedes dicen, bueno, las cosas en Estados Unidos están bien. Es cierto, las cosas en Estados Unidos no están bien, pero están menos mal que en Europa. Decididamente están menos mal que en Europa. En Europa la situación es terrorífica. Ustedes saben que todos los países, prácticamente todos los países marginales, no digo marginales por el hecho que marginales me refiero que, digamos, España, Italia, Grecia, Irlanda, todos los países están con unas recesiones feroces y con unas desocupaciones. España tiene el 26% ahora, Grecia ni hablar. ¿Se dan cuenta? O sea, acá la situación no está buena, pero está mucho mejor que en Europa, decididamente. Sigamos viendo acá otros datos para que ustedes vayan reflexionando. Está mejor, pero el precio de las propiedades está en aumento. Bueno, muy a tiempo tu comentario, Flavia, porque justamente, y muy bien lo que dice Analía, exactamente, está estancado, pero poco a poco está saliendo. Ustedes han visto la desocupación ha bajado este último mes, cosa que poco a poco las cosas están empezando a repuntar. Eso lo habíamos charlado la vez pasada. Fíjense, como tú planteas, Flavia, todo el tema de los precios de las propiedades. Fíjate qué interesante. Prácticamente durante 100 años las propiedades estuvieron al mismo valor. Eso a un mismo precio se lo monté la clase pasada. Y durante la última década, especialmente los últimos 15 años, hubo una burbuja especulativa que hizo que los precios de las propiedades se duplicaran o triplicaran, o sea, pasaron a costar casi el triple. En 2008, con toda la crisis, se derrumbaron los precios. Pero no solo se derrumbaron los precios. Fíjense qué pasa con esto. Esta es la producción o la construcción de casas nuevas. Fíjense que es impresionante cómo se derrumbó de 1,6 a 0,4, prácticamente a la cuarta parte. Es terrible, y para viviendas multifamilia, mucho peor todavía. Fíjense que cayó prácticamente a cero. ¿Qué opinan que tiene que ser la Reserva Federal en una situación como esta? ¿Tiene que subir las tasas de interés o tiene que bajar las tasas de interés si quiere reactivar el mercado inmobiliario? ¿Qué les parece que debe ser la respuesta de la Reserva Federal? Exactamente, Karina, tiene que bajar las tasas de interés. Al bajar las tasas de interés, lo que ocurre es que está inyectando dinero en el mercado, está haciendo que sea más barato el crédito, entonces la gente se anima y se larga a comprar viviendas. Eso es relativo porque hay una cosa que se llama la trampa de liquidez, que es cuando la Reserva Federal, eso creo que se lo voy a mostrar después, cuando la Reserva Federal llega a una tasa del 0%, ustedes dicen, bueno, fantástico, con esto ya la gente, todo el mundo va a irse en deuda. No, cuando la tasa de interés llega al 0%, la gente tiene miedo. Entonces, por más que las tasas nunca estén tan bajas, sin embargo, nadie se anima a endeudarse. O sea que, exacto, o sea, dejan el dinero guardado, exactamente. Por más que el dinero no le dé nada, pero no se anima a invertir porque tiene miedo. O sea, hay un efecto más psicológico, si quieren. Ven que son interesantes estos temas, pues son temas que uno vive a diario, ¿no?
Bueno, esto yo creo que es bien claro, ¿no? Ustedes ven que la desocupación aumentó, como ustedes han visto, y después está bajando ahora, ¿no? En este momento creo que está en el 6 y pico %, una cosa así. Si ustedes son la Reserva Federal y la desocupación está alta, ¿ustedes qué es lo que tienen que hacer? ¿Subir la tasa de interés o bajar la tasa de interés? Le repito la pregunta. Subir. No, tienen que bajar la tasa de interés. Si estamos en una época que hay mucha desocupación y lo que queremos es reactivar la economía, para reactivar la economía lo que tenemos que hacer es inyectar plata en el mercado, inyectar dólares en el mercado. Y para inyectar dólares en el mercado lo que tenemos que hacer es bajar las tasas de interés. Porque al bajar las tasas de interés lo que hacemos es, la gente saca su plata del banco y la gasta. Si las tasas de interés están muy altas, la gente guarda su plata. Esto es un fenómeno que es muy importante para que lo tengan en cuenta. O sea, si las tasas de interés están altas, por más que la Reserva Federal inyecte dinero en el mercado, la gente no la gasta. La gente la mete en los bancos. Si ustedes hoy les ofrecen 20% de interés en los bancos, sí, ya sé, son temas que son complejos, Ana María, y aparte es complejo estudiar todo esto en tan poco tiempo. Pero piénsalo con sentido común, en el sentido que si tú en este momento la Reserva Federal inyecta dinero y a ti te da dinero y tú tienes $10.000 nuevos en tu casa, mira que ojalá que así fuera, ¿no? Pero tú ves que las tasas de interés están en el 20%, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a guardar la plata o vas a poner la plata en el banco o te la vas a gastar? La respuesta es, la vas a poner en el banco. Si todo el mundo piensa como tú, todo el mundo pone la plata en el banco, exactamente, ganas interés y esa plata no la usás para otras cosas, no la gastas. Entonces eso hace que la economía al final no se reactive. Entonces el tema de las tasas de interés es muy importante. Entonces como les comentaba, si la desocupación está muy alta, el gobierno va a bajar las tasas de interés hasta que la desocupación llegue a ser de vuelta el valor histórico del 4 y pico %. O sea que uno puede esperar que de aquí en más las tasas de interés sigan bajas, ahora están en el 0% prácticamente, la tasa de la Reserva Federal, y sigan bajas en la medida que este fenómeno siga así, o sea que siga habiendo desocupación. Bueno, me voy a saltar algunos slides porque estamos siendo un poquito lentos, son como 50 slides y todavía estamos en el slide 10. Bueno, esto yo ya se lo comenté, el tema de la desocupación. Ok, el tema de la Reserva Federal. El tema de la Reserva Federal es muy interesante y esta semana lo vamos a discutir bastante en profundidad. Yo muchas veces planteo temas un poco para generar una especie de debate. No porque yo tenga una posición definida o no la tenga, digamos, no que esté a favor o en contra, pero hago un poco de abogado del diablo para generar el debate. Entonces, esta semana el gran debate que vamos a tener es el rol de la Reserva Federal. Y el rol de la Reserva Federal es tremendamente cuestionado. Ustedes tienen grandes presidentes famosos de los Estados Unidos que han estado completamente en contra de la Reserva Federal. Abraham Lincoln estaba en contra, Kennedy estaba en contra, Jefferson estaba en contra. O sea, son tipos importantísimos dentro de la historia de Estados Unidos y están en contra de la Reserva Federal. Ustedes saben por qué. Porque la Reserva Federal es un organismo que está fuertemente regulado. En ese sentido, mucha gente piensa que es un organismo público y en realidad no lo es. O sea, la Reserva Federal es propiedad de los bancos. O sea, bancos privados y bancos públicos, pero la mayoría de bancos privados, son los dueños de la Reserva Federal. Yo me confundo. Cuando me preguntan la Reserva Federal es centralizada, exactamente. Eso es un poco la reflexión, ¿entendés? Es compleja la respuesta, porque como tú planteas, Ana María, el gobierno no controla, pero de alguna forma tiene fuertemente regulada todo el tema de la Reserva Federal. Es como si fuera prácticamente un organismo público, y uno lo piensa como un organismo público. Y tal vez en el grueso de su operatoria es un organismo público, pero la propiedad, los dueños de la Reserva Federal son bancos privados en su mayoría. Bancos públicos también, pero especialmente bancos privados. Lo cual es muy cuestionable porque uno se pregunta y dice, bueno, pero ¿cómo puede ser que la Reserva Federal decida el destino de un país y de todo el mundo, en el fondo, porque la Reserva Federal es poderosa, y que sea propiedad de un grupo de bancos? O sea, es un grupo de bancos muy chico, y si se mete en Internet, yo les voy a poner muchos comentarios y muchos papers. Esta semana los voy a bombardear a papers, mostrándole las opiniones encontradas. Yo no tengo opinión, no, yo no es que yo esté a favor o en contra, no me interesa, lo que me interesa es generar un debate, nada más.
Pero van a ver que hay un montón de gente, como le decía Jefferson, Lincoln, gente que son héroes que están en contra de la Reserva Federal, porque consideran que no puede ser que un grupo de bancos privados manejen la política monetaria. Entonces, esto es muy interesante. Todo eso lo vas a ver esta semana, Analía, digamos, toda la parte de regulación, es un poco el tema de esta semana. Pero lo que me parece interesante es que consideren, si al final es lo mismo que los demás, medio privado y de gobierno. Es exacto, es un poco eso. Es mitad privado y mitad estatal, es un poco las dos cosas. Y seguramente mucha gente, si ustedes se ponen a fijarse en Google o papers y ponen Reserva Federal es privada o pública, van a encontrar un montón de papers que están fuertemente en contra. Ron Paul, por ejemplo, el famoso político, es un enemigo declarado de la Reserva Federal. Y con Ron Paul, prácticamente toda lo que se llama la Escuela de Austria, que es la escuela más liberal que existe, considera que la Reserva Federal es una aberración y que la Reserva Federal es responsable de toda la crisis financiera internacional. Fíjense lo que estoy diciendo. O sea, los economistas de Ron Paul y los economistas de la Reserva de la Escuela de Austria, que es muy fuerte, muy importante, son los más, von Mises, Hayek, los más liberales, los más pro libre mercado, dicen que es una aberración que existe la Reserva Federal, y toda la crisis la produjo la Reserva Federal, porque durante los años, la última década, o las últimas décadas, para que siempre, pero especialmente la última década, la Reserva Federal se daba el lujo de subir las tasas, bajar las tasas, y con eso mueve el dinero en una dirección muy determinada, y provoca grandes fluctuaciones. Entonces, durante un tiempo la Reserva Federal subía las tasas muchísimo, entonces la gente se largaba detrás de esa suba de tasas, después las bajaba, y eso genera una corrida especulativa gigantesca. Yo les insisto, yo no quiero tomar partido, no es mi rol tomar partido, pero sí quiero que de alguna forma se cuestionen estos temas, porque es lo lindo de la clase esta, justamente, que puedan empezar a darse cuenta que hay temas que son muy conflictivos. Ron Paul dice a la Reserva Federal hay que hacerla desaparecer. No debería existir Reserva Federal. ¿Qué les parece? Son puntos fuera del examen y uno que piensa es que respuesta. Bueno, el examen no te va a hacer estas preguntas, el examen va a ir a preguntas más teóricas, ¿no? Yo estoy tratando de mostrarle más la realidad. Yo asumo que ustedes van a leer el libro y que si en el examen van a usar lo que el libro les dice, pero yo trato de mostrarles un poco lo que es la realidad. Bueno, acá básicamente lo que les muestra esto es que hay una serie de mecanismos que tiene la Reserva Federal para manejar la política monetaria. El examen pasado dices, uno piensa que es X respuesta, pero bueno, eso, si tú ves que hay una respuesta que te parece injusta y tú tienes, me lo puedes documentar, tú me lo mandas en un email y si yo considero que tú tienes razón, te cambio la nota. Yo eso lo hago constantemente. Eso, o sea que no basta que me digas a mí me parece. Yo si tú me dices a mí me parece que la respuesta esté mal, yo no voy a analizar tu caso. Yo lo voy a analizar si tú me documentas y demuestras la respuesta del examen está mal porque en el libro, en la página 34 dice ta, y eso demuestra que la respuesta del examen está mal. Lo que yo no puedo ponerme es ahora tipo el papel de Dios, empezar a decidir si el libro está bien o está bien. Primero pues se me iría la vida, Todos los alumnos me bombardearían a preguntas a decir, cambiame la nota. No lo puedo hacer. No tengo tiempo, sería una locura hacerlo. Si ustedes tienen una razón sólida, donde ustedes están convencidos que está mal la respuesta y lo pueden documentar, me lo mandan y hay 90% de probabilidades de que les cambie la nota. Pero no en el aire, no a mí me parece, porque yo no tengo tiempo para ponerme a revisar todos los exámenes del planeta, es una cosa absurda. Pero eso se los digo como política. Perfecto, entonces les decía que la Reserva Federal tiene varios mecanismos para manejar la política monetaria. Un mecanismo es lo que dice acá, las reservas que los bancos tienen que guardar en custodia en caso de que haya una corrida bancaria. Esto lo charlamos la semana pasada. Si la Reserva Federal aumenta el requisito de reservas en los bancos tienen menos plata para prestar y eso seca el mercado. Segundo, lo que se llama Open Market Operations, que son operaciones de mercado abierto. O sea, la Reserva Federal pasa a ser un inversor más o un banco más y lo que hace es, por ejemplo, coloca bonos del tesoro. Entonces, al vender bonos del tesoro, la gente compra esos bonos y le da la plata a la Reserva Federal. Y con eso seca el mercado. O al revés, compra bonos del tesoro a los particulares y al hacerlo inyecta dinero dentro del mercado. Y el tercer mecanismo es el manejo de las tasas de descuento. Vale decir, como les había contado hace un ratito, si la tasa de interés sube,
la gente pone su dinero en los bancos y seca el mercado. O sea, son los tres mecanismos que tiene la Reserva Federal para inyectar dinero o para sacar dinero del mercado financiero. Bueno, esto es toda una explicación teórica que no lo voy a dar porque me quedan 20 minutos y prefiero ir a los temas más prácticos, pero les explica cómo está constituida la Reserva Federal, quiénes son los bancos, cuáles son las funciones, todo esto ustedes lo pueden leer por su cuenta. Está en el libro, él se lo va a explicar mucho mejor que se lo explique yo, pues, digamos, yo prefiero ir a las cosas más prácticas. Esto es un poco un comité de la Reserva Federal que es la que maneja todas estas operaciones que les dije de mercado abierto, por ejemplo, colocar bonos, comprar, vender bonos, subir, todas esas operatorias las hace ese comité. Esto es cuán independiente es la FED, esto ya se los comenté, de alguna forma ya les dije un poco esta gran discusión sobre si la Reserva Federal es de los bancos o no es de los bancos. Esto es una gran discusión. Inclusive hay muchas, ustedes van a encontrar en las websites, en Google, que hay gente que les da nombre de bancos y de alguna forma hay toda una teoría de lo más, como se dice, cazabrujas, o sea, que dice que sí, el banco tal es un banco perverso, bla, bla, todas estas cosas, y otra gente que demuestra lo opuesto, o sea, pero van a encontrar muchas teorías, o sea, es muy interesante que ustedes lo vayan a Google y lo ¿cómo se dice?, lo analicen por su cuenta. Argumentos a favor de la independencia, bueno, esto es un tema muy central. Los países latinoamericanos, países como por ejemplo en este momento bueno, Venezuela en hablar, Ecuador, Bolivia, Argentina, los gobiernos empiezan a manejar a las reservas federales, a los bancos centrales de sus respectivos países, y los bancos centrales pierden independencia, y eso es muy negativo para el sistema financiero, porque de alguna forma los bancos, el gobierno empieza a usar el dinero con fines que tal vez no son en beneficio del país, o para comprar votos, o para hacer demagogia, o para hacer políticas populistas, o lo que fuere, que son muy buenas, nadie lo cuestiona, o sea, creo que el populismo, digamos, hace bien a sectores de la comunidad muy desfavorecidos, pero desgraciadamente cuando se abusa, se transforma en una especie de Robin Hood, o sea, sacar la plata a un sector para dárselo a otro, con un montón de efectos legales, éticos, etcétera, etcétera. Entonces, que la Reserva Federal o el Banco Central del país no tenga independencia es una cosa que es muy grave y puede producir tremendos descalabros en la economía de los países. En fin, bueno, esto yo se lo había comentado la semana pasada, básicamente cómo funciona el sistema de la reserva. Esto yo se lo comenté en la parte de activos y pasivos, así que no creo que valga la pena que se lo repita. Pero sí quisiera ser como más claro en esto que yo les dije. O sea, se los comenté hace un ratito, ¿recuerdan? La base monetaria, esto es todo el dinero que hay en el mercado, en circulación, se compone de dos componentes. Empecemos al revés. Bueno, uno es la moneda en circulación, es la cantidad de moneda que el Banco Central, que la Reserva inyecta. Y otro son las reservas, o sea, es como quien dice, o la plata está volando o la plata está guardada en los bancos. Si la plata está guardada en los bancos, esa plata no produce reactivación económica, es plata que se esteriliza. Y eso no lo decide la Reserva Federal, eso lo decide el público. Ustedes cuando no usan su plata, cuando no la consumen y la guardan en un banco, están esterilizando ese dinero. O sea, ese dinero no produce reactivación económica y lo que hace es congela el crecimiento económico. Entonces, fíjense que parece contraintuitivo si quieren. O sea, uno dice, bueno, pero no me había dicho que era bueno que hubiera dinero. Sí, es bueno que haya el dinero, pero eso es lo que es la circulación monetaria, que es toda la moneda en circulación. Pero el dinero que queda guardado en los bancos, ese dinero no produce reactivación económica y al contrario seca la economía. Es muy interesante darse cuenta de eso. Y la razón por la cual es importante es porque en épocas donde la gente no tiene confianza, como ahora o como ha sido estos últimos años, el grueso del dinero va a parar a las reservas de los bancos y no se gasta, no se invierte nada. Eso básicamente es lo que explica después. Yo acá me voy a saltear estos slides, porque quedan muy poco tiempo y estos son cosas que ya se los había comentado. Son distintos mecanismos básicamente por el cual la Reserva Federal puede inyectar dinero. A través de, por ejemplo, la Reserva Federal tiene lo que son securities. Securities son, por ejemplo, oro, o por ejemplo, títulos del gobierno.
Entonces la Reserva Federal puede perfectamente vender esos securities, planteemos al revés, o sea, la Reserva Federal le da esos securities al mercado y a cambio de eso recibe dinero. Es una forma de, como les digo, secar el mercado, secar la plaza, sacar dinero de la plaza a través de la venta de títulos. Es un poco lo que les había comentado hace un ratito. Otros mecanismos es el cambio de depósitos a moneda, esto ya se lo comenté. O sea, que la gente saque su plata que la tiene guardada en depósitos de los bancos y la empiece a usar, o sea, la empiece a mover en el mercado. Préstamos, la Reserva Federal le puede dar préstamos a los bancos. Recuerden que la Reserva Federal nunca trabaja con nosotros, con los particulares, siempre trabaja con bancos. Entonces la Reserva Federal le puede prestar dinero a un banco y ese banco, o sea, el dinero pasa de aquí a acá, y ese banco le puede prestar la dinero a otros particulares, bancos, y produce todo un efecto multiplicador, como les había comentado más temprano. A ver, voy a saltear acá, pues ya estamos en slide 30 y todavía faltan 20, así que quiero tratar de darle un tiempito a ustedes para que vean preguntas. Esto que les estoy mostrando en este gráfico es muy importante. Ustedes recuerdan que yo empecé la charla diciéndoles que los keynesianos opinaban que el gobierno debe intervenir porque tiene un efecto multiplicador. Fíjense acá cómo es ese efecto multiplicador. El efecto multiplicador es así. El banco First National, este banco cualquiera, de alguna forma da un préstamo por 100 pesos, por 100 dólares. Ese préstamo se lo da un particular cualquiera, al señor A. El señor A recibe esa plata y va al siguiente banco, el banco A, perdón, el señor X, llamémoslo Pedro, va al banco este y con ese dinero lo invierte en el banco. Entonces el banco recibe 100, ¿ven? O sea, recibe 100 en depósitos, que es lo que dice acá arriba, o sea, está recibiendo 100 en depósitos, y esos 100 en depósitos el banco tiene que constituir una reserva obligatoria, o sea, no puede prestar los 100, presta 90. Perfecto, esos 90 se los presta a un segundo señor, a Juan. Bueno, Juan toma ese dinero y al día siguiente va y lo coloca en otro banco, en el banco B. Entonces el banco B recibe ese dinero que trae el señor Juan. Entonces, con ese dinero, el banco B, con esos depósitos, entonces hay una parte que la tiene que mantener en reservas y otra parte la puede prestar. Bueno, entonces el banco presta 81 pesos o dólares. Lo recibe Marcelo. Marcelo, a su vez, lo deposita en un banco, ese banco vuelve a prestar, esa plata se deposita en otro banco, lo vuelve a prestar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes ven la cantidad de dinero en el mercado, ya no son los 100 dólares que la Reserva Federal inyectó. Son 100, más 90, más 80, más 70, más 60, más 50, más etcétera, etcétera. Eso es lo que se llama el efecto multiplicador de la oferta monetaria. Y si no hubiera necesidad de hacer reservas, o sea, si las reservas fueran cero en cada caso, o sea, que cada vez que un banco recibe dinero no tiene que constituir ninguna reserva, entonces acá serían 100, más 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 100, sería siendo 100 prácticamente infinito. Con lo cual, 100 dólares que inyecta la Reserva Federal se pueden traducir en infinitos millones de dólares en el sistema económico, en el sistema financiero. Eso es un poco, ven, los dos mecanismos para, de alguna forma, aumentar la oferta monetaria o controlarla a través del mecanismo de reserva. ¿Se dan cuenta? Esto es muy interesante. Porque justamente la pelea, como les digo, que existe entre los demócratas y los republicanos. Entonces acá está, bueno, todo esto ahí se lo explica más en detalle, todo esto que yo se los visualicé recién. Vamos al siguiente tema, que es algo que a ustedes les pueden parecer un tecnicismo y seguramente les importe muy poco, y es cierto, la verdad que no tiene por qué importarles demasiado, que son los distintos agregados monetarios, lo que se llama el M0, M1, M2, M3, y básicamente lo que son es distintas definiciones de moneda, si quieren. A los efectos prácticos para ustedes les puede importar poco y nada. Vale decir, cuando la gente tiene plata, la puede poner en una checking account, en una cuenta corriente, o la puede poner en un time deposit, depósito a plazo fijo, o lo puede invertir en depósitos más a largo plazo. Entonces, todo eso son distintas cantidades de monedas. O sea, en la cantidad de moneda que es muy líquida, o que es menos líquida porque está en una savings account o en una cuenta más a largo plazo, time deposit. Entonces todas esas son distintas definiciones. No es muy interesante, se lo comento muy por arriba, pero para que algún día si saben, lo
sepan qué es los agregados monetarios. Esto ya se los había explicado recién, en el ejemplo que les di, que es el multiplicador de la oferta monetaria. Ese multiplicador monetario que fue exactamente lo que les expliqué recién. Ese multiplicador monetario, esa M, significa que si ustedes aumentan la base monetaria, el efecto total en la oferta total monetaria puede ser muchísimo mayor que el aumento de la base monetaria por el efecto multiplicador, como les mostré recién. Ustedes dirán, qué aburrida teoría. No, no es aburrida teoría, porque esto es justamente lo que se están discutiendo los gobiernos, si el gobierno interviene o no interviene. Ese es gigantesco el impacto en nuestra vida diaria. Bueno, acá hay una serie de definiciones, como se dice, que yo un poco ya se los había comentado, que lo que es el circulante, lo que es el exceso de reservas sobre depósitos. ¿Se acuerdan que se le había dicho que de alguna forma el multiplicador que les mostré en el gráfico anterior, ese multiplicador M, depende de una serie de términos, o sea, el multiplicador va a ser muy alto o muy bajo. Y esos términos dependen de muchos factores. Por ejemplo, cuántas reservas tienen que guardar los bancos. Cuanto más reservas tengan, menor va a ser el multiplicador. Si las reservas son 100%, el multiplicador va a ser 0. Directamente no va a multiplicar absolutamente nada. El hecho que la gente gaste o no gaste ese dinero. Si la gente, cada dinero que recibe, lo guarda en el banco, eso no produce multiplicación. Si el 100% de la plata que la Reserva Federal inyecta, la gente lo guarda en los bancos, no produce ningún tipo de efecto multiplicador. O sea, ven que hay una serie de elementos que intervienen. Esto está en el libro, no se lo voy a explicar ahora porque ya es un poco tarde. Pero básicamente es un poco un ejemplo numérico de cómo se compone el multiplicador. Bueno, quisiera dejarles 10 minutos para que hagan preguntas. Voy a ver si hay algo de vida o muerte para que les muestre. Si no, bueno, esto les va a parecer increíble. Miren, y es interesantísimo. Fíjense cómo creció la base monetaria durante todo el siglo. Fíjense que el crecimiento fue prácticamente nulo. ¿Ven? Es poquísimo crecimiento que ha tenido. Ahora, fíjense en el gobierno de Obama en 2008. Pasó de acá a acá. Es impresionante lo que creció la base monetaria. Y ustedes dirán, ¿por qué ese crecimiento de la base monetaria no produjo una inflación fenomenal del 2008 hasta este momento? ¿Por qué no produjo una reactivación fenomenal? Bueno, porque como les comenté en estos gráficos, en estas cuentas anteriores que les había mostrado, por la simple y sencilla razón de que la gente no gasta el dinero porque tiene miedo. Entonces la gente directamente ese dinero lo deja en los bancos y no produce una multiplicación de la oferta de dinero. O sea que lo que les comenté, que yo les decía, ¿se acuerdan? Que de alguna forma, ¿cómo se dice? La Reserva Federal puede inyectar dinero y ese dinero se esteriliza. Somos nosotros los que lo esterilizamos, el público particular, porque en vez de gastar ese dinero lo estamos depositando en los bancos y eso congela todo el efecto de multiplicación que intenta hacer el gobierno. Es bien interesante. Y fíjense, acá lo ven con todas las letras, con toda claridad. Fíjense en el 2008, toda la plata que inyectó Obama, ¿dónde está? ¿Se gastó? No. Fueron a parar a reservas e instituciones financieras. ¿Se dan cuenta? Es interesantísimo este fenómeno, porque mucha gente dice, bueno, Obama es un demente, porque fíjense cómo expandió la base monetaria. Y ustedes dicen, sí, pero estás diciendo la mitad de la verdad. La otra mitad de la verdad es que expandió la base monetaria, pero eso no produjo produjo un efecto muy bajo en crecimiento económico, pues la gente se sentó arriba de esa plata y no la usó. Y es una cosa que ustedes la leen mucho. Hay una revista muy interesante, se llama The Economist, y yo les he puesto a principio del mes en los comentarios del The Economist. Y una cosa es que el Economist dice es que mucha gente se queja de toda la crisis, pero la gente lo que no dice es que hay mucha gente que tiene la plata guardada como que se bajo el colchón. Y esto que ven acá es la plata guardada bajo el colchón específicamente. Todo esto son toda la plata que la gente y las empresas tiene guardadas en la Reserva Federal. ¿Qué les parece? ¿No? Me parece interesantísimo. O sea, estoy tratando de estimularlos un poco, pero de que esto no se les haga tan aburrido. Inyectó en 2 o más, inyectó dinero, pero tremendamente. Pero fíjense que ese dinero no fue la economía, ese dinero la gente se sentó arriba de él, lo puso en el colchón o en los bancos y no se usó.
Bueno, es que no podés evitar que el dinero vaya a los bancos, porque estamos en una democracia. El dinero va a la gente, y la gente no lo usa porque tiene miedo. Entonces, al no usarlo, como les digo, lo guardan los bancos. Y al guardar en los bancos, ese dinero no se multiplica, se queda ahí congelado. Bueno, exacto, esa es otra fuente. Mucho dinero hubo, digamos, fue a distintas fuentes, y la gente lo que hizo con ese dinero compró títulos de gobierno, o lo depositó en los bancos, etcétera, pero no reactivó la economía. Este gráfico a mí me parece interesantísimo, porque les explica exactamente lo que pasó. Sí se inyectó, la Reserva Federal inyectó dinero, pero ese dinero se congeló. Bueno, y exacto, eso es lo que produce que caiga el empleo, porque si la gente no gasta, las empresas no se expanden y terminan echando gente y produce el desempleo que se produjo, ¿se dan cuenta? Interesante, ven que acá no hay ninguna mano negra, es simplemente nosotros, el público, masivamente dijo, yo no me animo a gastar la plata, pum, la guardo en los bancos porque es el único que me da un poco de seguridad. Bueno, les quiero dejar los últimos minutos para que me hagan las preguntas que quieren. No, estas cosas yo creo que más o menos ya las dejé. Les dejo el micrófono para que me hagan todas las preguntas que quieran. Bueno, me parece que los dejé fulminados. Pero pistas sobre el examen, bueno, es un poco lo que me preguntaban. Es la ventaja que estos exámenes son a libro abierto, ¿no? No, yo estuve, mientras recién me preguntaba, me fijé las preguntas del examen, y las preguntas son muy generales, son de todo. Piensen que lo que ven en el capítulo 12 es repetición de lo que ven en los capítulos anteriores, o sea, van a tener que conocer todos los capítulos, no solo el capítulo de semana 3, sino los capítulos anteriores. La tarea profesor no tiene nota. Sí, esto se los había comentado Flavia muy al principio de la charla. Esto es un pequeño conflicto, si quieren, el sistema está seteado en esta clase para que ustedes puedan ver las notas de los exámenes recién cuando termina el semestre, no antes. Ustedes preguntarán por qué. Porque muchas veces ocurre, si yo les permito, por ejemplo, el examen que terminó el domingo, si yo el lunes les doy las notas, como las respuestas son las mismas, los exámenes son iguales para todos, entonces si viene un alumno el lunes o martes y me dicen, tuve un problema con mi familia, mi mujer pasó esto, pasó aquello, ¿me darías una semana más para dar el examen? Le tengo que responder no, porque ya las respuestas tú ya las conoces. Entonces, como para poder dar esa flexibilidad que si alguien necesita, poder dar el examen por alguna razón de fuerza mayor, de salud, de familia, que yo les pueda dar esa libertad. Si yo les doy las notas, en ese caso no puedo dar ninguna flexibilidad a que alguien que tiene una situación de urgencia dé el examen. Por esa razón yo prefiero no dar las notas. Si todos me dicen no, quiero saber las notas, perfecto, yo le doy las notas, pero no puedo permitir que ni un alumno más del examen pasada la fecha, y eso me parece que es muy duro. Yo un poco les comenté a los que estaban al principio de la clase que la política mía es, yo creo que los estudiantes, yo me incorporo, yo también soy estudiante, y somos héroes, porque estamos trabajando, estudiando y ocupando nuestras familias y luchando en 1000 frentes, y muchas veces uno no tiene tiempo para hacer las tareas y necesita tiempo. A mí me pasa, yo les comenté, estoy haciendo un máster de ética, y a veces realmente no tengo tiempo, y estoy trabajando hace 1 año y medio que empecé con este máster, todos los fines de semana estoy trabajando en las clases, y a veces no llego. Entonces necesito flexibilidad, y ustedes me imagino que pasará lo mismo. Por eso es que prefiero no publicar las notas hasta que no termine el semestre. Parece que la tarea será para que tanto se me ha aprendido durante las clases. Sí, exactamente, esa sería un poco la filosofía. Bueno, estudiar es muy cansador, sí señores, es muy cansador porque uno trabaja toda la semana, está fundido y tiene que llegar a sábado y domingo, encerrarse, y a los hijos vienen y le patean la puerta y uno dice, sorry, pero tengo que estudiar. Pero bueno, es lindo estudiar, pero es costoso, ¿no? Cuesta tiempo. Bueno, los felicito, están todos andando muy bien realmente, ¿eh? El grupo está respondiendo excelentemente bien, es muy bueno el trabajo que están haciendo, muy buenas las discusiones y muy buenos trabajos por escrito. Así que, no, creo que nadie tiene F, no creo que nadie tenga F. Así que los felicito y les deseo muchos éxitos, y nos comunicamos la semana que viene. Como les comenté, el email no está funcionando. Yo me doy cuenta que el email de Kaiser hace varios días que no está funcionando bien. Así que cualquier cosa, mándenme emails a mi cuenta de Gmail, al jpspeckman@gmail.com. No me manden a Kaiser porque no se los puedo responder. No los puedo leer y no se los puedo responder.
Así que por favor mándenme emails a mi cuenta de Gmail. Bueno, les mando un saludo grande a todos, que descansen y suerte para esta últimas 2 semanas que les queda. Chao.